Las principales razones por las que estamos aquí y por las cuales nuestros ángeles están aquí para apoyarnos es porque durante el tiempo entre vidas nos sentamos con ellos y planificamos las experiencias que deseamos tener y las lecciones que deseamos aprender. Ellos nos ayudan a alinear estas situaciones para aprender las lecciones. Así, por ejemplo, si una de las cosas principales que necesitas aprender es el perdón, te pondrán en una situación tras otra situación y tras otra donde tengas que perdonar a alguien, quizás incluso a ti mismo. Me gustaría darle la bienvenida al programa a Susan Walter. ¿Cómo estás, Susan? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar en el programa. Gracias por venir, te lo aprecio mucho. He estado escuchando tu programa y realmente lo disfruto. Oh, lo aprecio que me lo digas, muchas gracias. Es un programa creo que interesante para algunas personas y me encanta hablar con personas de diferentes orígenes en el programa. Así que definitivamente alimenta el alma, como dicen. Sí. Así que mi primera pregunta, porque hablaremos de tu experiencia cercana a la muerte, pero ¿cómo era tu vida antes de esa experiencia? Bueno, para empezar, yo era muy joven. ¿Cuántos años tenías? Tenía entre 4 y 6 años de edad cuando tuve mis dos encuentros cercanos a la muerte. Sí, así que yo vivía una vida normal de granjera en Iowa. Pasaba el día jugando afuera bajo el sol y solo volvía a casa cuando tenía hambre. Amén. Recuerdo aquellos días. Recuerdo Sí, eso. ojalá pudiéramos volver a tener más de esos. Hablemos primero de tu primera. Háblame de tu primera experiencia cercana a la muerte. Seré sincera, no recuerdo la primera experiencia con tanto detalle como recuerdo la segunda. Ok. Ambas fueron causadas por lo mismo. Eran hernias rotas, lo cual era muy inusual en niñas pequeñas de esa edad. Así que durante mis experiencias me sometí a una operación que me salvó la vida. Y recuerdo en particular la primera experiencia. Estaba muy joven, estaba tumbada en el sofá debajo de una manta que era tan pesada que ni siquiera podía moverla. Tenía mucho calor. Recuerdo que el médico vino a casa, los que todavía se hacía en aquellos días. Entonces, recuerdo haber ido con mi madre y mi padre y el médico fue a la habitación del lado para discutir si iba a ir a la Universidad de Iowa o si iba a ir al hospital local. Recuerdo que lo seguí y que miré hacia abajo desde el techo y los veía como si estuviera flotando en el aire. Y de repente me encontré en un parque con árboles masivos, mucho más grandes de lo que había visto nunca. Ahora, al ver la foto de las secuoyas, me gustaría compararlos con ese tamaño. Recuerdo que me presentaron a 3 seres que supe que eran ángeles. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Eso es todo lo que puedo recordar de mi primera experiencia, aparte de despertarme. Al despertarme, mi abuela estaba junto a mi cama. Recuerdo que estaba leyendo la National Geographic con las pirámides de Giza en la portada. Le pregunté y ella no sabía que me había despertado y le pregunté, ¿dónde está el resto de las pirámides? y, y, y ella ahora siempre me lo recuerda. E incluso hasta los últimos 2 o 3 años nos hemos dado cuenta de que hay cimientos de más pirámides en la plaza. Pero hoy en día solo quedan cimientos más pequeños. Recuerdo mucho más detalles de la segunda experiencia cercana a la muerte. Muy bien, entonces dime qué pasó en esa. Sí, esa experiencia. Estoy de vuelta en el mismo parque con los mismos 3 seres y es como si ni siquiera me hubiera ido. Yo era una de esas niñas de la granja que si había un nido de ratones bebés, serpientes, conejos, cualquier otra cosa, lo encontraba y simplemente jugaba suavemente con ellos y luego los ponía justo donde
los encontré. Entonces estaba muy conectada con los animales. Me preguntaron si quería ver el mundo a través de los ojos de los animales. Así que ocuparon mi tiempo o mi energía mientras estuve allí, yendo literalmente de un animal a otro. Lo siguiente que sucedió es que ya no estaba en tierra, estaba nadando. Me sentía como si estuviera en un enorme cuerpo, era muy grande, y de repente ya no estaba nadando en el océano, estaba en el espacio, estaba nadando en una estrella. Entonces se me mostró y la mejor forma que tengo para describirlo es lo que parecía un gran torrente de energía de una fuente de luz central donde todas las almas estaban siendo creadas, como la exhalación del creador. Y todas estas almas venían a la existencia. Estaba viendo que yo era una de esas almas. Luego, a otra alma y a mí nos llevan a otro lado. Y luego nos pidieron que nos convirtiéramos en creadores de planetas. Todavía estoy tratando de entender completamente lo que eso significa, pero luego nos mostraron como unas almohadillas de vidrio. Es la mejor manera que tengo para describirlo porque es como si hubiese fotografías de eso. Puede ser completamente transparente y era un poco más que la pantalla del ordenador promedio. Nos mostraron cómo sería el mundo si lo hiciéramos y cómo sería si no lo hiciéramos. Los otros dos seres eligieron ir a los reinos angélicos. Yo obviamente no fui, al menos para convertirme un ángel, pero yo fui allí para entrenarme por un tiempo. Esa es la manera en la que yo puedo describirlo. Esa parte está un poco nebulosa, creo que es porque o todavía no estoy preparada para recordar todo o porque hay algunas cosas sobre eso que no debo recordar, no estoy segura. Así que me muestran todas estas cosas en mi experiencia, luego vuelvo a este jardín. Yo tenía muchas preguntas, aunque no recuerdo todas, y parecía que mientras preguntaba y me respondían, era como si volviera más y más a mi cuerpo físico en ese momento. Incluso empecé a hacer preguntas sobre cosas que me enseñaron en la escuela dominical. Lo que realmente no tenía sentido para mí en ese momento. Realmente no lo tenía. Así que déjame hacerte una pregunta. Mientras estabas allí como una niña de 6 años, ¿tenías la conciencia de una niña de 6 años o estabas experimentando esto como una niña de 6 años o como una expresión superior de tu alma? Fue un poco de ambos. Al principio era la niña de 6 años, pero luego pasé a una comprensión más amplia. Así es la mejor manera que tengo para explicarlo. Luego, a medida que la experiencia estaba llegando a su fin, volví a ser la niña de 6 años. ¿Tiene sentido eso para ti? Sí, hace sentido. Es como cuando comienzas a estar más conectado con el mundo físico y luego te vuelves más Ujú. abierto a tu yo del alma, por decir algo. Entonces es como si estuvieran comenzando a regresar y comienzas a Ujú. retroceder a cuando eras niño. Por eso estaba preguntando sobre la escuela dominical y eso. De acuerdo, sí. La pregunta más grande que realmente recuerdo es, ¿cuánto tiempo dura el día de Dios? Porque no tenía sentido para mí que este ser masivo es la mejor manera que puedo describirlo en español, fuera del mismo tamaño que el nuestro. Pensé que ya este ser era más grande. Su día también debería ser más grande. Solía meterme en problemas por las preguntas. Sí, Dios no lo quiera. Quiero decir, cuando comienzas a cuestionar la teología de la escuela dominical. Era muy pequeña. Era muy pequeña. La iglesia luterana del sínodo de Missouri en la que crecí y ellos no estaban preparados. Muy progresistas, supongo que eran. Sí, mucho. A diferencia de tu experiencia suena un poco diferente a muchas que he escuchado antes porque no tuviste una revisión de vida
no la tuviste. Así que los seres con los que hablaste o con los que te comunicaste, los consideraste como tus guías espirituales, no eran parientes, no estaban relacionados ya que eras muy joven, no te acordarías. Sí, y en ese momento incluso la mayoría de mis bisabuelos seguían vivos. Tenía 8 bisabuelos creciendo. ¡Wow! Sí, bueno, tengo 3 familias. Entendido. Sí. De acuerdo, eso tiene sentido. Entonces, ¿quiénes creías que eran estos seres? ¿Eran guías espirituales o ángeles? ¿Qué eran? Comprendí inmediatamente que eran ángeles. De acuerdo. Y solo sentiste que tenías ese conocimiento. Simplemente tuve ese conocimiento y la forma en que los vi durante esa experiencia sigue siendo la forma en que los veo y como ahora los dibujo. Así que llegaremos a eso en un segundo. Entonces, cuando empiezas a retroceder, ya sabes, retroceder hacia tu conciencia de niño de 6 años, ¿alguna vez tuviste la sensación de que querías quedarte? ¿O pensaste, no, no quiero volver? Porque he oído a mucha gente decir, no, estoy bien aquí, no quiero volver a la Tierra. No recuerdo haber tomado esa decisión. Fue como si simplemente lo hiciera. Acababa de regresar, yo solo estaba de vuelta. Y creo que eso es probablemente todo lo que sucedió mientras la anestesia estaba saliendo de mi sistema. Entonces, ¿realmente moriste físicamente o todo esto sucede durante la anestesia? Probablemente más durante la anestesia, por lo que he podido reunir de mis registros médicos, porque están un poco por todas partes y porque nos mudamos varias veces. Y solo he sido capaz de conseguir pedacitos aquí y allá de lo que realmente sucedió. La reseña que fue escrita por el médico que realizó la cirugía, que se remontó a mi médico actual y ya sabes dónde yo vivo. En realidad no te dan muchos detalles. Había probablemente solo 3 frases acerca de las cirugías. Pero obviamente habrían registrado algunos detalles si hubieses pasado algo. ¿Tú crees? Sí. Pero sí, estos eran los registros reales de lo que sucedió durante la cirugía. Ni nada, era solo lo que esta cirugía había pasado en esta fecha y que un médico realizó. Eso era básicamente todo. Muy bien, cuando volviste con 6 años, incluso cuando volviste con 4 años, ¿hablaste de esto con alguien? Lo intenté, pero desde la mente de una persona de 46 años no tienes palabras para transmitir a tus padres lo que experimentas. Lo intenté definitivamente, pero salió lo que mi padre llamaba historias. Cuando era joven era una serpiente, cuando era un conejo. Eso era la mejor manera que tenía para describirlo, porque incluso si hubiera oído la palabra como experiencia cercana a la muerte, ni siquiera estaba acuñado todavía hasta unos 10 o 15 años después. Sí, claro, estoy muy fascinado por tu temporal desde que tenías 6 años hasta que eras mayor, ya sea adolescente o en tus 20 años. Supongo que esto realmente te afectó psicológicamente como persona y no puedes dejarlo ir fácilmente. He oído a personas que lo han reprimido y tratan de decir que nunca ocurrió, que fue un sueño, pero psicológicamente a medida que creces con este conocimiento dentro de ti y ni siquiera hemos empezado a hablar de tus talentos, de los dones con los que volviste. ¿Cómo lidiaste con eso psicológicamente cuando comenzaste a educarte más y más al crecer y madurar como ser humano? ¿Por dónde empezaste a investigar este tipo de cosas? ¿Cuál fue tu proceso? Yo recuerdo que mi padre me dijo que en algún momento dejara de contar esas historias, Ujú. así que dejé de hablar de ello. Pero sí, cuando volví vi a mis ángeles todo el tiempo después de eso. Así que, sí, Sí, dejé de hablar sobre esas cosas y la experiencia que tuve, pero no estaba completamente desconectada de ello. Supongo. Todavía no lo estoy, supongo, pero sí, todavía podía ver a los ángeles todo el tiempo después de eso.
Y para ser honesta, realmente no entendía lo que pasaba durante bastante tiempo, que no todo el mundo está experimentando eso. Así que, ¿qué don recibiste cuando volviste? ¿Fue en el primer viaje o en el segundo? Realmente no recuerdo mucho después del primer viaje, pero después del segundo sí recuerdo verlos todo el tiempo. Sin embargo, ellos están ahí de forma constante. Solo están presentes. Sí, ahí están. No, no hablan contigo. A veces sí lo hacen. A algunos no se les da muy bien hablar inglés. Oh, eso debería ser un problema. De- Sí, un poco. deberías conseguirles una aplicación de Rosetta Stone o algo. Quiero decir, si, si van a hablar. A veces incluso se comunican entre sí. Para mí suenan más tonales y tiene una especie de frecuencia musical. Así que, ok, está bien. Cuando caminabas por ahí a los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años de edad, ¿cómo describías que veías a Los Ángeles? ¿Cómo te afectó socialmente? ¿Cómo te afectó en tu crecimiento? Quiero decir, crecer es difícil por sí solo, sin mencionar Sí, ver seres que simplemente están pasando el rato alrededor de ti. sí, me apoyaban. Sin embargo, después de un tiempo creo que casi los ignoré, para ser honesta. Claro. Sí, porque es como si dieras por sentado que siempre estarán ahí. Con el tiempo aprendí a bajar un poco el volumen y a verlos más como una esfera de contenido que parece un globo de nieve de colores constantemente en movimiento. Se siente como el brillo, es la mejor manera que tengo para describirlo. Así que tengo que preguntarte, ¿por qué crees que esta habilidad volvió contigo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito evolutivo para ti, para tu alma, para la humanidad, si es que lo hay? Uno de mis propósitos en esta vida es ayudar a la gente a sentirse más conectada con lo divino. Y creo que los ángeles son una forma muy común que mucha gente puede entender y puede hacer entonces eso. También también son los ángeles. Permíteme hablar de los ángeles por un segundo, porque es una palabra muy grande, ángeles, y ha sido malinterpretada durante muchos años. Quiero decir, obviamente está el arcángel Miguel y Rafael y Gabriel y este tipo de, ya sabes, figuras mitológicas e históricas a través de los tiempos. Cuando dices ángeles, ¿es falta de una mejor palabra para lo que ves? O si es un ángel, ¿cómo lo conocemos? ¿Cuál es la definición de un ángel? Para mí, la definición de un ángel es que hay seres multidimensionales hechos de luz Ok. y los hay, incluso existen en diferentes frecuencias. Sí, sí. Y hay arcángeles que van y vienen cuando se les llama y se les necesita. También tenemos cosas que son personales para nosotros y que permanecen con nosotros todo el tiempo. ¿Se les consideraría guías espirituales o esa es una situación aparte? Según mi entendimiento y lo que se me ha mostrado individualmente, es que es extremadamente inusual para un ángel tomar forma física y tener una vida física, mientras que con los guías espirituales es todo lo contrario. Es casi inusual que no lo hagan, así que hay cosas que los ángeles entienden mejor y hay cosas que los guías espirituales entienden mejor. Por ejemplo, el tiempo es totalmente diferente para un ser angelical que para nosotros que estamos teniendo una experiencia física. Por lo tanto, nuestros guías espirituales entienden mejor el tiempo. Lo tengo porque lo han experimentado. Exactamente. Así que mi primera pregunta es, ¿qué crees que volvió contigo en cuanto a... Es más para mostrar a la humanidad, pero en tu propia evolución, ¿qué es lo que está haciendo en ti? Sí, es como si tuviera una conexión constante con lo divino gracias a ello. ¿Y eso ha sido alguna vez una carga para ti? Nunca me he sentido así y realmente no lo ha sido. Sí, no recuerdo realmente la vida sin esto, así que te Eres muy entiendo, joven. así que tendría un gran vacío. Y mientras ibas avanzando por la vida, l-
quiero decir, cómo te han guiado, ayudado y protegido a lo largo del camino. Pero mi pregunta principal es realmente cómo es estar con los ángeles todo el día, todos los días, a los que puedes ver y con los que te puedes comunicar. Sí, en muchos sentidos he tenido una vida bastante normal. Me he casado un par de veces, tengo 4 hijos geniales, ahora soy abuela. Sí, he hecho todas las cosas que la mayoría de nosotros hemos hecho y bueno, tuve un trabajo corporativo durante varios años, lo dejé hace unos años, pero fui diseñadora y desarrolladora web durante 14 años. En un momento dado, sí, en realidad una vida bastante normal, pero hubo veces en que no era buena para escucharlos. Así que sí, hubo veces que hice las cosas un poco más difíciles para mí, más difícil de lo que necesitaba. Pero a veces están ahí apuntando en cierta dirección o eliminando cierta elección y a veces es como, oh, no quiero hacer esto. Generalmente no nos va muy bien con esa cosa. No, no es así. Mi vida probablemente habría sido mucho más fácil si hubiera escuchado mejor. Ahora, también para mi entendimiento, puedes ver ángeles en otras personas, ¿verdad? Ahora puedo hacerlo, no siempre fue así. Pero en los años 90, probablemente en enero de 1997 fue cuando empecé. ¿Cómo era eso? En ese momento yo era ama de casa, ya estaba dedicada a tiempo completo a mis hijos adolescentes y también tenía 2 pequeños, así que estaba ocupada, pero no me di cuenta de que estaba viendo más allá de lo normal y realmente no pensé mucho en ello. No había reflexionado sobre esto todavía. Luego fui a una tienda de comestibles y había estado un par de minutos y literalmente dejé el carro en medio del pasillo y volví a casa. Fue un poco abrumador al principio porque se muestran en su mayoría como de 12 a 18 pies de altura. Jesús. Oh, Sí, fue abrumador, así que me fui a casa y tan pronto como pude, porque era una madre ocupada, me senté y empecé a meditar. Me pregunté, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Y por qué en general? Tenía todas esas preguntas que cualquiera se haría. Entonces tuve la visión clara de que debía encontrar una manera de pintarlos o dibujarlos. Lo primero que hice fue discutirlo durante unos 6 meses pensando que no tenía tiempo para esto y que no sabía cómo hacerlo. claro. En ese momento no tenías las habilidades. No, no las tenía. Recuerdo que cuando era niña, probablemente a los 9 años o 10 años de edad, descubrí que había nacido el mismo día que Miguel Ángel. Pensé que eso significaba algo. Porque tú eres la única que ha nacido ese mismo día. Sí. Yo era una niña ingenua, lo acepto. Pero sí tenía una fascinación por el arte y hacía garabatos, pero no era buena en absoluto. De hecho, mi profesor de arte del instituto me dijo que no me molestara en seguir. Como a veces hacen estos profesores. Sí, Así que cuando ves ángeles alrededor de otras personas, extraños o miembros de la sí. familia o tus hijos, me imagino que también ves ángeles alrededor de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que has estado viendo desde que eras niña? ¿Son sus mensajes que vienen a través de ellos o cuál crees que sea el propósito? Sí, creo que es para ayudarles a conectarse y entender que tienen un sistema de apoyo, tienen lecciones que aprender y cosas que experimentar y hay más en la vida que solo algo que podemos tocar, experimentar y ver físicamente. Hay más en la vida. ¿Y realizas las lecturas con personas y ángeles? ¿Cómo funciona eso? Les dibujo un retrato físico. Después de una sesión de 1 hora conmigo, se llevan el dibujo y en cuanto
a la información, algunos de ellos son más habladores que otros. Algunos sientes que como la persona con la que ha estado ignorándolos tanto tiempo, necesitan aprender a hablar con esta persona, porque esa persona los ha ignorado durante mucho tiempo. A veces sí, ni siquiera quieren hablar conmigo, quieren hablar contigo. Quieren hablar con la persona con la que están. Exacto, exacto. Mm. Así que a veces es como si recibiera mensajes sutiles, a veces son como pequeñas instantáneas, como pequeñas fotos de cosas. En tu cabeza. Sí, Eso significa que los canalizas, en cierto sentido. sí, Son pequeñas ráfagas de canalización. correcto. Quiero decir, has estado haciendo esto toda tu vida. Y de nuevo es porque empezaste tan joven. Parece como si fuera una segunda naturaleza en este punto, como si no fuera algo que aprendiste a los 30, ya sabes, como toda tu vida fue algo distinto desde antes. Y entonces eso fue después, como antes y después de la situación, que más o menos lo conseguiste al principio, cerca del comienzo. Sí, la verdad fue en el año 97, creo que fue a los 36 años cuando empecé a ver a otras personas y a dibujarlas. Y a aprender a dibujar y con el tiempo también a pintar. Pero Así que, obviamente, la gente sabe de ti desde hace tiempo. ¿Qué querías? Comenzaste tan joven que no tenías un grupo central de amigos o personas, pero tengo que imaginar, sin embargo, a nivel psicológico ha habido problemas con los miembros de la familia que no lo entendían y tal vez con los amigos que lo descubrieron después. ¿Cómo lo manejaste como persona que tiene este tipo de dones? sí, en este punto simplemente no lo oculto. Solía hacerlo, pero ya no es necesario. He tenido que ser fiel a lo que soy. Pero sí, y sé que en mi familia, en particular mi hermano y hermana, no lo comprenden. Tienen una perspectiva totalmente diferente de la vida. Mi hermano es presidente de un banco y mi hermana es maestra de escuela y está casada con un corredor de bolsa. Así que eso no tiene mucho que ver con Los Ángeles. No. No, no lo tiene. Sí, soy la primera. Nunca ha habido un artista, músico o escritor o algo así en la familia antes que yo. Eh, Eres una excepción porque normalmente los artistas tienen un linaje, por así decirlo. Hay algo en el ADN. Sí, sí, pero no es mi caso, aunque eso sí está presente en toda mi carta astrológica, entiendo. de acuerdo con ella y con las lecturas que he tenido. Así que con toda esta información y las conexiones con con lo divino que tienes y has tenido a través de tu vida, ¿hay alguna lección o verdad o conocimiento que hayas recogido en el camino que podrías compartir con la audiencia acerca de por qué estamos aquí y por qué estamos haciendo esto? Las principales razones por las que estamos aquí y por las cuales nuestros ángeles que están aquí para apoyarnos es porque nos sentamos con ellos entre vidas. Nos sentamos con ellos y planificamos las experiencias que deseamos tener y las lecciones que deseamos aprender. Ellos nos ayudan a alinear estas situaciones para aprender esas lecciones. Por ejemplo, si una de las 3 cosas principales que necesitas aprender es el perdón, te pondrán en situaciones en lo que tengas que hacerlo, situación tras situación, una tras otra, donde tengas que perdonar a alguien, quizás incluso a ti mismo, una y otra vez hasta que lo logres. A veces puede sentirse como si hubieras recibido una pista espiritual después de un golpe en la cabeza. Es muy cierto. Creo que todos hemos experimentado eso. Sí, fue una lección u otra de nuestras vidas. La lección parece ponerse más difícil si no la aprendemos. Empieza con un empujón y termina con un golpe en la cabeza. Y Sí, y es una especie de... Básicamente estamos aquí para eso. Y los ángeles que trabajan contigo como personas también, así como los espíritus guías y los maestros ascendidos que a veces entran y salen, te guían. Todo esto ha sido diseñado como una prueba. Escucha, necesito aprender a perdonar.
pueden arrojarme algunas situaciones para practicar mientras estoy aquí abajo? Y respondes, muy bien, vamos a empezar con algo pequeño, a ver si lo entiendes rápido. Si no, bueno, tendremos que seguir intentándolo. Esto parece que va a estar intenso, así que atraigamos a esta persona. Y tú dices, oh, tú allí, sabes, él va a querer perdonarte. Ese es el patrón hasta que finalmente lo logras y dices, ok, necesito perdonar o necesito... No sé si me entiendes. Necesito cambiar, sí, cambiar este hábito, el hábito de aprender la lección para que algunas personas puedan cuidar mejor de sí mismas y darse cuenta de que nos dieron de cierta forma este templo energético temporal que también debemos honrar y cuidar. Correcto. Y Muchas veces nos maltratamos a nosotros mismos hasta que llegamos a los 60 años y algo empieza a doler y entonces nos damos cuenta. quizás no debería estar estado comiendo hamburguesas, tocino y refrescos todos los días en Sí, esta comida. Eh, es interesante este tema porque ya sabes, cuando estamos en los 20 y en nuestra adolescencia hacemos lo que queramos con nuestros cuerpos porque creemos que somos invulnerables a esa edad. Al menos eso es lo que sí, pensamos. y nos creemos invencibles. Completamente, creemos que lo somos y luego a medida que envejecemos simplemente comenzamos a notar que algo duele antes donde no lo hacía y nos preguntamos qué está pasando, ¿por qué no puedo comer Taco Bell a las 3 de la mañana después de haber pasado 24 horas sin dormir? Este tipo de cosas. Pero a medida que envejecemos empezamos a ser más conscientes de estas cosas y con suerte no todo el mundo lo hace, yo sabes, pero como dicen, no se ven muchos obesos de 80 años caminando por ahí. Así que muchos son más jóvenes y indica que hay un problema que hay que abordar. Creo que es una lección que muchos de nosotros estamos intentando aprender y Sí, superar sí. para cuidar de nosotros mismos, pero no solo físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Todas estas son lecciones que todavía estamos aprendiendo, no solo como individuos, sino como especie, ¿verdad? Sí, y es como, no es solo lo que estamos alimentando físicamente nuestro cuerpo, también puede ser que estamos alimentando a nuestros oídos, ya sabes, que ya sabes energéticamente, lo sabes, estamos rodeados de gente negativa, estamos escuchando las noticias y toda esa negatividad y paranoia del miedo todo el tiempo. Si eso nos afecta energéticamente, espiritualmente y emocionalmente también, necesitamos hacer algo, sí, todas esas cosas con moderación. Exacto, a cierto punto, en todas las cosas con moderación. Ahora tocamos esto un poco en nuestro viaje de vida, pero una cosa que he notado y todos lidian con esto es el miedo de seguir adelante, miedo de seguir tus sueños, miedo de, ya sabes, cosas que no deberías tener miedo. ¿Tienes algún consejo sobre cómo superar el miedo en nuestras vidas? Y no ese miedo bueno como que los tigres a la vuelta de la esquina, ese miedo es bueno, pero el tipo de miedo que se crea a sí mismo para bloquear básicamente nuestra evolución, por así decirlo. Sí, sí, es, ya sabes, como sobreseguir tus sueños, por ejemplo. Sabes, y esto es por lo que miro esto. ¿Qué pasará si no lo intentas, no intentas seguir ese sueño y ver si puedes hacerlo realidad? Ya sabes, ¿cómo te sentirás cuando tengas 60, 70 u 80 años y no lo intentaste al menos? Sí, la mayoría de ustedes aquí tienen miedo de decir algo como lo que otros, por lo que los otros van a pensar de ti. Para ser honesto, la mayoría de las veces realmente no piensan en ti, no piensan en ti con la suficiente frecuencia o con la suficiente atención si te piden hacer lo que realmente quieres hacer o lo que realmente deseas e impedir ser quien realmente eres, no son realmente tu frente. Y eso vale también para los miembros de la familia, a veces A sí. veces es así. La sangre no siempre es más espesa que el agua. Eso es lo que yo he enfrentado en mi vida. A veces es solo difícil. Eh, esto no es, esto no es un viaje fácil, esta cosa de la vida. No, no lo es, ¿sabes? Los miembros de la familia no siempre pertenecen a tu mismo grupo de almas. No siempre tienes esa conexión con ellos. ¿Puedes
Mira, ¿me puedes hablar? Mencionaste el grupo de almas. ¿Puedes explicar a la gente lo que esto es para que lo sepan? Bueno, tengo una verdad, pero la forma en que lo entiendo podría estar equivocada. La forma en que lo entiendo es que los grupos de almas son creados en el mismo momento, en la misma exhalación, y son agrupados de alguna manera. Así que se sienten más conectados entre sí. También pueden ser personas que piensan de manera similar, tienen patrones de pensamientos similares y por lo tanto están en la misma frecuencia. Sí, todo tiene que ver con la frecuencia, ya que lo similar atrae a lo similar. Sí, así que si alguien entra a una habitación y bloquea completamente todas las luces y el sonido del exterior, todavía tú vas a poder escuchar dos cosas: tu propio sistema nervioso y tu propio corazón. Esto significa que el sistema nervioso emite una frecuencia. Por lo tanto, cuando alguien te pone nervioso, en realidad está afectando a tu frecuencia y esto hace que la comunicación sea difícil si piensan de manera completamente diferente. Pero desde mi entendimiento con las frecuencias, como dijiste, lo semejante atrae a lo semejante. A medida que evolucionamos, cambiamos y crecemos, nuestra frecuencia con suerte sube. Sí, se acelera, ya sabes, creo que es más rápido, más lento, más alto, más bajo. Creo que esa es una descripción más precisa. Para la frecuencia, pero es la vibración de la misma. Creo que la vibración sube y baja, ¿no? Creo que son prácticamente lo mismo. Lo entiendo. Así que acelerar, patata, es acelerar o subir y bajar. Hay una diferencia en el tono, si se quiere. Y sí, me gusta. Creo que la descripción es más precisa y más rápida, más lenta. Entiendo, así que más lento sería más primitivo. Más bajo, utilizando la puntuación, sería menor. Y más alto sería algo como el amor, el perdón. Correcto. Y lo otro sería como el odio y todas esas cosas. Ese sería lo bajo. No sé si me entiendes. Como Correcto. no- Y sí, esas son frecuencias más rápidas. Así que cuando te encuentras con ciertas personas, como ya sabes, cuando te encuentras con seres espirituales muy evolucionados, si estás en la habitación con el Dalai Lama, digamos, o alguien a lo largo de esas líneas, como la Madre Teresa, sentirías la diferencia. He estado en la habitación con algunos de estos personas, pero he estado en la habitación con este tipo de personas antes y definitivamente no se puede poner el dedo en la llaga, honestamente, de que están ahí. Y entonces también podrías conocer a alguien que es muy, muy oscuro y, bueno, vamos a decir tóxico. Todos hemos conocido a gente tóxica en nuestra vida y es nuestra propia toxicidad con la que están lidiando cuando los conoces. Solo obtienes que no quieres estar cerca de estas personas. Sí, la gente a la que le gusta el drama, por ejemplo. Oh, aman el drama, por favor. Sí, las reinas del drama que solo quieren traerte y chuparte en su drama para crear este tipo de ambiente tóxico. Es muy fascinante realmente. Así que quiero preguntarte también, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido de tu experiencia cercana a la muerte en todo este viaje en el que has estado hasta ahora? Porque parece bastante extraordinario lo que está pasando. Y creo que para mí es que realmente he puesto más peso en lo espiritual que en lo físico como resultado de mi experiencia. A veces eso me ha servido muy, muy bien. Otras veces me ha hecho la vida un poco más difícil, al menos en cuanto a esta realidad 3D, ¿verdad? Sí. Sí. Porque sí, a veces las cosas como las finanzas pueden ser un poco más difíciles de entender cómo funciona, porque esa es una estructura muy 3D, una forma muy 3D de ver la vida y las cosas. Sí, a veces no soy muy buena en esa parte, así que... Eres un Sí. artista. Eso es todo. Sí, sí.
Sí, los cerebros están conectados un poco diferente. No hay duda, lo comprendo. Soy artista también. He sido bendecido con un poco del lado de los negocios también en el mundo del arte, pero me pediste que hiciera algo de contabilidad y olvídalo. He terminado. No quiero. No es la forma en la que estoy conectado. No estoy conectado de esa forma. Lo entiendo. Sí, tengo un contable por esa razón. Por supuesto que sí. Ahora voy a hacerte, Susan, algunas preguntas que les hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de una buena vida? Familia, amigos, conexiones, hacer conexiones con otras personas. Sí, sentimientos. Esas conexiones del corazón creo que son algunas de las partes más importantes. ¿Cuál es tu misión de la vida? Conectar a otros con lo divino y ayudar a la gente a darse cuenta de que hay más en la vida de lo que podemos tocar. ¿Cuál es el fin último de la vida? El amor. Sí, pero siempre se reduce al amor, ¿no? Es la forma más elevada de cualquier expresión que hagamos, es el amor. Sí, es la frecuencia más rápida, al menos desde nuestra perspectiva. Exactamente. Ahora, ¿dónde puede la gente encontrar más información sobre ti y tu trabajo? Tengo un sitio web, susanwalterart.com. También me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Susan, muchas gracias por venir al programa. Te aprecio y el trabajo que estás haciendo. Agradezco que compartas tu viaje y la historia de tu vida con nosotros. Gracias por recibirme. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.